Y nuestro programa 360 se encuentra en la ciudad de La Habana, en Cuba, en un sitio muy especial, en la Quinta Avenida, lugar que congrega las principales delegaciones diplomáticas de la mayor de las Antillas. Aquí se encuentra el Memorial de la Denuncia, un lugar que sirve para denunciar al mundo lo que han sido los infames bloqueos, guerras y acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra este país. En esta parte de nuestro programa vamos a conversar con Andrés Saldívar Diegues, quien es autor del libro El bloqueo, el asedio económico más prolongado de la historia, con quien compartiremos sus lecciones a propósito de lo que es esta situación que durante casi 60 años ha vivido el pueblo cubano y que ahora pretende ser replicada contra Venezuela. Bienvenido. El Memorial de la Denuncia es el lugar escogido por nuestro país para rendir homenaje a las víctimas de las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra la revolución. Recordamos a las víctimas, aquellos que quedaron con secuelas por esas agresiones, pero también se particulariza en cada uno de los componentes de esa actividad cruel, terrorista, anticubana. Así que tendremos oportunidad ahora en este recorrido que haremos de poder apreciar muchos de estos elementos. El memorial es muy visitado. Incluso hoy por la mañana pudimos observar ahorita una guagua, un ómnibus que viene de Santi Espíritus, con familias, con niños, con estudiantes. Ese es el lugar donde nos encontramos. Sí, Boris, el propio nombre de memorial lo que tiene implícito es que se ha dedicado a las víctimas de esta política agresiva del gobierno de Estados Unidos contra la revolución. Aquí en la parte inicial del memorial podemos ver esa imagen atroz de uno de los fallecidos y ustedes pueden ver la cifra que aparece, 3.478 víctimas fatales. ¿Esas víctimas son? Fallecidos, muertos por las agresiones. Si ustedes se dan cuenta, quienes han diseñado, esta es una guerra que no ha acabado. Esta cifra se ha ido engrosando a lo largo de 60 años. El que diseñó el memorial, esto lo ha tenido presente y la cifra puede ser variada de esta forma. Es la causa por la cual se ha diseñado de esta forma. Pero adicionalmente, si se dan cuenta, cada una de esas cruces precisamente representa a cada una de estas víctimas fatales. No se tienen en cuenta ahí a los que quedaron con secuelas graves producto de esa política agresiva. Incluso ustedes pueden ver el artista diseñado en el fondo. Esos materiales están hechos de un material muy duro, muy fuerte, que representa la fortaleza de la revolución cubana y la fortaleza que está teniendo el proceso bolivariano para enfrentar todas estas agresiones. Boris, aquí nos encontramos en la sala, digamos, inicial del memorial, dedicada a un componente importante de la guerra económica. Esta sala está dedicada a profundizar en los aspectos de búsqueda de información, de espionaje sobre la revolución, sobre el acontecer económico, fundamentalmente, político y social de la Cuba revolucionaria, para poder diseñar las medidas más efectivas para destruirla. La sala está hecha artísticamente. Si observas hacia esa pared, en aquella pared se quiere representar lo peor de la política agresiva. Aquellas expresiones, si te fijas, aquellos rostros que se ven en la pared, aquellos son los rostros de los enemigos de la revolución, de los enemigos de los pueblos. En sentido contrario, en la pared opuesta, en tono hacia allá, se trata de representar la pureza
Fíjate el fondo blanco, mira las expresiones blancas, la pureza del pueblo, la pureza de quienes se han enfrentado a esta política agresiva. Aquí en la sala hay algunos elementos que son pocos elementos simbólicos, digamos, los que por la propia concepción, hay muchos elementos digitales, pero por ejemplo, esto es un mueble que se entregó por parte de la Agencia Central de Inteligencia a un agente con que ellos pensaban que era un agente de ellos, era en realidad un colaborador de los órganos de la seguridad, que tiene en su interior un fondo secreto, un fondo que no se puede encontrar con facilidad para que el hombre pudiese, a su regreso al país, poder conservar aquellos materiales muy comprometedores. Lo que yo quisiera resaltar, no debemos abusar de nuestra estancia aquí por razones de tiempo, pero que la búsqueda de información sobre la situación económica del país es un elemento esencial para poder planificar las acciones en contra de ella. En todo el mundo hubo persecución con respecto con quienes comerciaban, qué barcos serían los que nos trasladarían. En un importante expediente de la contrainteligencia lo reflejamos, tuve la oportunidad de revisar expedientes relacionados con esta actividad. Y en uno de los mensajes de un importante caso, un caso donde se pretendía hacer un sabotaje en la más importante refinería del país, en la refinería Ñico López, y la CIA le decía a la gente, envíenos copia de todos los contratos que se hagan para la obtención de lubricantes en el exterior. ¿Con qué compañía? ¿Qué número de contrato? ¿En qué embarcación se va a trasladar? Ellos decían, esto es importante para poder aplicar la política, para evitar esas transacciones. Pero allí se puso de manifiesto también en ese expediente el otro componente de esta guerra económica. Ya no era solamente evitar la adquisición de productos, sino también dañar, sabotear. Y aquel caso trascendió con la pretensión de hacer volar por los aires aquella instalación. Sí, Boris, nos encontramos en la sala dedicada al terrorismo en su forma de mayor agresividad contra la revolución. Este terrorismo comenzó desde el mismo 1959, aquella denominada conspiración trujillista, que en agosto lanzó una invasión por Trinidad que se desbarató en pocas horas, digamos. Pero desde ese momento se comenzó a organizar la primera gran acción subversiva contra la revolución, aquella que culminó con la invasión por Bahía de Cochinos, y en aquel momento comenzó con fuerza las infiltraciones de comandos armados en el país. Comenzó el abastecimiento con armamento a las organizaciones contrarrevolucionarias en las ciudades, comenzó el respaldo al bandidismo. Aquí se denomina bandidismo aquellos supuestos luchadores por la libertad, como lo denominaron en su momento, que no eran más que asesinos en las montañas, autores de crueles asesinatos de alfabetizadores, de campesinos, de maestros. En esta sala se quiere reflejar parte del armamento incautado en las innumerables infiltraciones realizadas en el país con el abastecimiento de armamento a estas fuerzas terroristas. Y si se fijan en el piso, el artista ha querido reflejar efectivamente en el piso, en los pisos podemos ver, estamos pisando precisamente una muestra de todo ese armamento que se ha utilizado contra el pueblo cubano y que ha sido el responsable de las víctimas que vimos al inicio de nuestro recorrido. Yo quisiera que pudiéramos observar otros componentes de la sala. Aquí se recuerda con fuerza a los fallecidos en el atroz sabotaje contra el avión cubano, de Cubana de Aviación en Barbados, salió precisamente de Venezuela. Fue Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, desde territorio venezolano, que organizaron este atroz sabotaje. Ahí fue en la despedida de aquellas víctimas donde Fidel Castro dijo, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Eso es un reflejo de que efectivamente a estas agresiones
contra los pueblos, es necesario mantener la firmeza y el enfrentamiento. Esto es un símbolo realmente, esto es un símbolo. Como ustedes pueden ver, miren aquí, bueno, pueden percibir, esto que ven aquí, fue en los momentos del sabotaje contra el vapor La Cubre, el 6 de marzo de 1960. Cuba comenzó a darse cuenta desde temprano que las agresiones contra nuestro país iban a cobrar fuerzas. No existía armamento para enfrentar esas defensas, esa defensa. Se pudo conseguir el armamento, lo vendió Bélgica a Cuba. La embajada de Estados Unidos en Bélgica presionó mucho al gobierno belga para que impidiera esas ventas, pero se pudo lograr. El buque contratado para que viniera, un buque de la compañía transatlántica francesa, la embarcación La Cubre, buscó el armamento a Bélgica, llegó a Puerto Habanero. Cuando se estaban bajando aquel cargamento, una atroz explosión. Se hicieron pruebas, era imposible que aquel sabotaje fuese producto de una mala manipulación, absolutamente imposible. Incluso se tomaron las cajas y se lanzaron desde un avión para ver si no explotaban. Estaba probado de que eso fue producto de un sabotaje. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Boris, nos encontramos en la sala, el salón expositor, es una sala que se utiliza desde la inauguración, se ha utilizado para exponer obras de arte relacionadas con los temas que se reflejan en el memorial. Cuando se inauguró fue con obras de los principales artistas plásticos cubanos, donde se reflejaba desde el arte las agresiones contra Cuba. Fue una exposición maravillosa. Recuerdo haber tenido el privilegio de participar cuando aquí se pusieron los grabados, los dibujos de Antonio Guerrero, uno de nuestros 5 héroes que fue injustamente encarcelado en Estados Unidos. Deben ser de conocimiento del pueblo venezolano. Los grabados que él elaboró mientras se realizó el intento, la apariencia aquella de juicio injusto, donde fueron condenados tan gravemente en Estados Unidos. Aquí se expuso esa exposición. Ahora, en estos momentos, en el 93 aniversario del nacimiento de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, esta es una exposición dedicada precisamente a Fidel. Ustedes pueden percibir aquí a Fidel en momentos íntimos. Se van a dar cuenta que fundamentalmente es ya nuestro Fidel con algunos años de edad. Ya aquí no está la imagen de aquel que tenemos todos los cubanos en el corazón. Les ruego que fijen alguna, está con Cristina, está con Lula, está con Chávez. O sea que efectivamente este es un pequeño homenaje del memorial a la memoria del comandante General. Boris, nos encontramos en la sala dedicada a la guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra la revolución y a la sala que enfatiza en aquellos aspectos relacionados con la guerra mediática. Puedes percibir que el artista quiso poner esa alambrada. Esa alambrada muestra efectivamente el cerco que se estableció contra Cuba desde prácticamente los primeros momentos posteriores al triunfo para evitar todo contacto con el exterior. La prohibición de venta de productos de Estados Unidos a Cuba data desde el 19 de octubre de 1960. No había terminado el segundo año de la revolución, cuando ya eso se había comenzado a materializar. La prohibición de venta del azúcar cubano a Estados Unidos
violando lo establecido con la cuota azucarera en el mercado estadounidense, comenzó desde el verano de 1960. ¿Desde qué fecha? Ya el bloqueo total contra Cuba se estableció desde el 3 de febrero de 1962. Es esto lo que refleja esa atrocidad. Creo que es un hecho que puede ser científicamente comprobado de que el bloqueo contra Cuba no ha tenido éxito. No se ha debilitado la revolución, no se ha acrecentado los factores disidentes, pero sin embargo Estados Unidos sigue utilizando esta herramienta, ahora contra Venezuela. ¿Es que ellos son extremadamente torpes o saben que este bloqueo contra Venezuela no va a funcionar? ¿Por qué cree usted que lo hacen? ¿Por qué repetir una fórmula que en el caso de Cuba ya ha fracasado? Bueno, ellos se repiten y se repiten y se repiten. El mejor ejemplo es que cada una de estas medidas contra Cuba, durante ya 11, 12 administraciones, lo único que efectivamente muestran es el fracaso de todas las medidas anteriores. ¿Que hace daño? Es indudable que hace daño. ¿Que retrasa el desarrollo del país? Claro que lo retrasa. Hace algún tiempo se dijo, el bloqueo significa atrasar al país en su desarrollo en 15 o 20 años. ¿Que provoca sufrimiento en el pueblo? Claro que provoca sufrimiento en el pueblo, porque decíamos en algún momento anterior que estas medidas de guerra económica no tienen vida propia, sino que lo que responden es a una finalidad de tipo político con el objetivo de crear el estado interno que posibilite la destrucción del régimen. Esto está, tú decías, Boris, que está científicamente comprobado. Cuando la primera gran operación subversiva contra la revolución, que fue la que terminó con la invasión por Bahía de Cochinos, se aprobó por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960. Ya en abril de 1960, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, llamado Lester Mallory, él decía, negar dinero, negar fuentes de ingreso, negar suministros, para que el hambre y la desesperación produzcan la caída del gobierno. Esas frases aquí en Cuba las recordamos y las recordamos y las recordamos, porque cada una de estas medidas encaminadas a impedir el ingreso de fondos para satisfacer las necesidades del país, lo que persiguen en última instancia es la caída de la revolución. Y tiene manifestaciones tan criminales como, por ejemplo, cuando introdujeron... Cuba ha sido objeto, como parte de esta guerra económica, de una guerra biológica, donde se ha intentado acabar con nuestras plantaciones, con nuestros animales, una fiebre porcina africana introducida en el país, el dengue, que provocó la muerte de centenares de personas, de entre ellos también una cifra que ha sido recurrente, 101 niños. Se nos impedía comprar los productos para poder eliminar con determinada rapidez al mosquito Aedes aegypti. Estos son elementos criminales que ellos los repiten cada vez más. Pero vuelvo con una idea central. Ellos no tienen otro arsenal de medidas que estas agresiones. Ellos no tienen otra finalidad que provocar en la población un estado de desesperación, que las carencias les obliguen. Hay una palabra en español que lo identifica muy bien, que es el verbo compeler, que es obligar a alguien a hacer algo en contra de sus propios intereses. La guerra económica que han aplicado contra Cuba y que están aplicando contra el pueblo venezolano persigue compeler a la población a actuar en contra de sus propios intereses. Bueno, profesor, ya hemos llegado al final de esta visita y no me queda más que agradecerle por su participación en nuestro programa 360. No sé si tuviese algún mensaje para el pueblo venezolano que nos está sintonizando. Sí, lo que más me agradaría es que efectivamente los aspectos que hemos abordado acerca de esta guerra económica y de este bloqueo económico que Cuba ha sufrido, que pueda servir para el hermano pueblo venezolano como una experiencia de que estas agresiones se pueden enfrentar y se pueden vencer. Yo tuve el privilegio
tuve la oportunidad de profundizar en estos temas de guerra económica y elaboré un libro que vio la luz en el 2003, donde estos elementos pudimos abordarlo, profundizar con muchos aspectos que ni siquiera hemos podido ahora ni siquiera esbozar. El libro tuvo una edición en inglés en el 2008, actualizado hasta aquel momento. Esta edición se dirigió sobre todo para países, lógicamente, de lengua inglesa, para que se dirigió hacia el propio pueblo de Estados Unidos, etc. Y yo quisiera, ya le he expresado a los funcionarios de la Embajada venezolana aquí, mi disposición. El libro aún no ha sido publicado aquí en Cuba. Yo quisiera donar ese libro para su publicación en Venezuela y quisiera donar los derechos de autor al pueblo venezolano, que lo que se pueda obtener con ese libro, que esos fondos se utilicen en comprar medicinas para poder enfrentar en aquellos elementos modestos, lógicamente, pero que puedan contribuir, aunque sea mínimamente, a enfrentar estas medidas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, que ya Cuba ha enfrentado durante 60 años. Mi mejor deseo es, Boris, que la nueva edición de este libro pueda ser utilizado mínimamente por el pueblo venezolano en el enfrentamiento a este bloqueo inhumano, cruel. Y bien, le damos las gracias entonces a Andrés Saldívar por su participación en nuestro programa 360, donde ha tenido la oportunidad de conversar con nosotros su análisis histórico del bloqueo contra el pueblo cubano y el intento infructuoso del gobierno de Donald Trump de nuevamente aplicar este tipo de medidas extraterritoriales y unilaterales contra el pueblo de Venezuela. Por su amable atención, 1.000.000 de gracias. Vamos a una pausa en 360, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya, que al regreso continuaremos con mucho más. Ya venimos.